Casi las 9:05 de la mañana del sábado comienza la segunda hora de este Crisis en el Aire y vamos a meternos un poco en la cuestión social y más precisamente nos vamos a ir hacia ese territorio clave que es la provincia de Buenos Aires. Entre el miércoles y el viernes ocurrió en La Plata el primer congreso organizado por el Ministerio de las Mujeres y la Diversidad Sexual, que fue inaugurado con el lanzamiento de un programa que lleva el título de Desendeudadas. Este programa tiene como objetivo asistir a las mujeres jefas de hogar que tuvieron que endeudarse durante los últimos años con entidades no bancarias, es decir, tuvieron que endeudarse, se endeudaron a tasas más elevadas que las que proporciona el sistema de crédito formal, que ya de por sí son bastante elevadas. Bueno, el anuncio de este programa estuvo a cargo de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia, la ministra de la Mujer del Gobierno Nacional, Elizabeth Gómez Alcorta, y la ministra del área de la provincia, Estela Díaz. Pero vamos a hablar con una de las artífices del diseño de esta medida que tan necesaria sobre un tema sobre el que venimos conversando un montón, tanto en este programa como en la revista Crisis, y estoy hablando de la investigadora y militante feminista Lucy Caballero, además integrante del colectivo Ni Una Menos, además oyenta de este programa. Buenos días, Lucy, ¿cómo andás? Jimé Tordini, Mario Santucho, estamos acá. Buen día, amigos. Bueno, gracias por la presentación y por la cortina musical, que me estresa completamente. Lo sabíamos. En realidad no lo sabíamos, pero es algo que se llama la magia de la radio. Contanos primero qué es este programa, qué es Desendeudadas, cuáles potencialidades le ves al programa, si le ves algún límite, cuántas mujeres endeudadas te parece que van a ser beneficiadas de este plan de trabajo del Estado provincial. Bueno, como contaban ustedes, como decías al inicio de la introducción, es un programa que diseñamos durante varios meses desde una asociación tripartita, Banco Provincia, Ministerio de Hacienda de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires. Por supuesto, parte de estos diagnósticos que vos decías, que fueron puestos en agenda por los colectivos militantes, la revista Crisis, el propio movimiento feminista y investigaciones independientes, pero que justamente pasa de alguna manera, por primera vez, con el nombre no desendeudamiento, pasa a ser como una política pública. El objetivo es, como vos decías, se creó un fideicomiso entre estas tres organismos estatales que te decía, Banco Provincia, Ministerio de las Mujeres y Ministerio de Hacienda, que va a justamente pagar esas deudas con las financieras, primero las va a negociar con esas financieras y va a refinanciarla, pero ya cambiando, ¿no? Las mujeres pasarían a deberle al Banco Provincia con un periodo de gracia de 60 meses y una tasa de interés sustancialmente menor. Si estamos hablando de que en promedio con estas financieras la tasa de interés es del 180% hasta 200%, bueno, el Banco Provincia haría una refinanciación hasta 60 cuotas a tasa del 9%. Y con la posibilidad de un periodo de gracia de 6 meses. En principio, como no hay datos muy, todavía no está exactamente medido cuántos serían estas mujeres endeudadas con financieras, tomamos como dato más macro el que publicó el Banco Central en el mes de abril, que es la primera vez que se publica, que es la cantidad de familias endeudadas en estas entidades no bancarias, que hablan en el país alrededor de 8 millones de hogares, ¿no? Entonces, de 8 millones de personas. Nosotras en la provincia de Buenos Aires vamos a priorizar específicamente trabajar con la población de beneficiarias de asignación universal por hijo y asignación universal por embarazo, porque ahí es donde detectamos que está el mayor nivel de endeudamiento, ¿no? Con esto endeudamiento que además, como se viene diciendo, también es un endeudamiento que en una casa puede haber distintos tipos de deuda, ¿no? Que puede estar endeudada mediante la asignación universal por hijo, endeudada con un familiar y además endeudada con estas entidades usureras. Como límite, creo que obviamente es una política que viene a hacerse cargo de un problema que
que no estaba, digamos, no hay antecedentes, ¿no?, de una política así. Incluso cuesta verlos a nivel mundial. Tal vez habría que remitirse al 2001 cuando el Estado salvó a los deudores hipotecarios, ¿no? Porque hay algo ahí que es muy político, que tiene que ver que el Estado no aparece antes que salvando a los bancos, ¿no? Aparece también haciéndose cargo de la deuda de las familias. Eso me parece que es algo importante, y además que el propio Estado pueda poner en discusión la ilegitimidad de estar endeudada con una tasa de interés usurera. Eso, y que se ponga eso como un problema público, creo que me parece que es una buena pedagogía para pensar, ¿no? ¿Qué deudas son legítimas y cómo se construye la legitimidad o la ilegitimidad de las deudas? Y como límite, bueno, claramente es una política que funciona también si las condiciones estructurales que hacen al sobreendeudamiento también se atacan. Es decir, que los subsidios y los salarios le puedan ganar la inflación, que el Estado provea más y mejores servicios públicos, que claramente se ataque la inflación, la suba de precios de los alimentos, de los medicamentos, son todas esas condiciones estructurales las que llevan a sobreendeudarse. Por lo tanto, esperamos, ¿no?, que esta política pública venga, pueda también darse en un marco de mejora de la situación de esas variables, ¿no?, que como ustedes contaban al inicio. Porque obviamente el sobreendeudamiento no es un problema individual, eso es algo importante también que ponen en el tapete de la política pública, sino que es un problema colectivo, ese sobreendeudamiento que muchas veces se hace pasar como fallaste vos, te equivocaste vos, no sabés manejar tus finanzas personales, sino que lo que viene a decir esta política pública es, no, hay condiciones estructurales que generan sobreendeudamiento, y sobre todo un sobreendeudamiento que cae sobre las mujeres, que son quienes generalmente están a cargo de la economía doméstica, y entonces, bueno, el Estado tiene que aparecer ahí, porque no es justo estar endeudándose para vivir y a tasas usureras. Entonces, creo que el desafío es, hay muchos desafíos, pero creo que también es que las condiciones que generan el sobreendeudamiento se puedan ir mejorando al mismo tiempo que se aplica la política. Muy interesante, Lucy. Buenos días. ¿Cómo estás? Acá te habla Mario Santucho. Buenos días, amigo Mario. Estamos hablando con Lucy Caballero, integrante del colectivo Ni Una Menos y una de las diseñadoras de este programa que estamos comentando, que también ha comentado, tan interesante, se llama Desendeudadas. Y supongo ahí, Lucy, que va a haber un momento importante, me parece interesante. No sabía que era el primer programa de desendeudamiento asumido desde el Estado en cualquiera de sus versiones, y me imagino que debe haber un momento importante cuando se negocie también con las financieras cómo va a ser la refinanciación de esa deuda por parte, en este caso, del Banco Provincia, como decías, o del gobierno de la provincia, del Ministerio de Hacienda, si en ese caso será, porque ahí hay que ver también cuánto se le reconoce, ¿no?, de esa deuda y cómo será supongo que tendrá más capacidad, obviamente, el Banco Provincia de refinanciar que las deudoras particulares, como decías, ¿no? Pero bueno, yo aprovechando que decías que hay una serie de cuestiones también estructurales que son las que ponen en juego el hecho de endeudarse, te quería preguntar también, supongo que en el Congreso se habrá discutido, que tuvo lugar entre el miércoles y el viernes de esta semana, la situación en general, ¿no?, de las mujeres en la provincia de Buenos Aires, en un momento tan crítico desde el punto de vista económico y saliendo de la pandemia y demás. Y te quería preguntar además del programa, ¿cómo ves, si vos estás percibiendo un poco cómo está esta situación de la crisis social, ¿no?, de las mujeres, si ves experiencias interesantes, además de las políticas públicas de organización popular en este momento? Y sobre todo, bueno, ¿cómo estás viendo vos? ¿Qué percibís en este caso? Y bueno, claramente lo que estamos viendo es que primero hay una discusión, ¿no?, sobre la primera cosa que hay que decir, que es un poco lo que ustedes también trataban en el programa, que cuando al principio, cuando se perdieron las elecciones, las PASO sobre todo, salió todo un discurso de que la nuestra era una agenda de minorías, ¿no? Y eso creo que justamente lo que queda demostrado es que es la mirada feminista, ¿no?, la que se puede también mirar
la que te permite ver cuáles son mirar desde las desigualdades más profundas, como por ejemplo poder entender que son las mujeres las que se están endeudando a tasas usureras para sostener las economías domésticas. Eso también es porque, digamos, desplegamos también una sensibilidad para entender cuáles son esas desigualdades profundas y al contrario lo que se dice que es una agenda de minorías, es una agenda de mayorías. Yo creo que lo que se está viendo hoy en la provincia de Buenos Aires es muy parecido a lo que pasa a nivel nacional. Hay una reactivación en muchos sectores, pero que esa reactivación, por ejemplo, no solamente no llega, o sea, o no está llegando con la rapidez que necesitamos a los hogares, a los sectores a los que fueron más atacados durante la pandemia, sino que además llega mucho menos a las mujeres. Por ejemplo, se está reactivando el sector de la construcción, pero el sector de la construcción es un sector altamente masculinizado, ¿no? Y toda esa reorganización general del trabajo, ¿no? Porque la pandemia la podemos pensar como una reorganización general del trabajo que se dio durante la pandemia, claro. Hizo que muchas mujeres quedaran con más horas de trabajo no remunerado, con más zonas de cuidado en las casas, y que todavía no tuvieron el espacio para volver al mercado laboral, y porque además todavía no se reactivó la economía a un ritmo que absorba toda esa cantidad de trabajo, ¿no? Entonces, todavía vemos la pandemia, digamos, en muchos lugares todavía no pasó, ¿no? Y sobre todo en el caso de las mujeres, vemos como una mayor lentitud para conseguir mejores trabajos, o incluso para conseguir trabajo, o para poder volver a una dinámica cotidiana que te permita ir al mercado laboral. En ese sentido, nos parece que hay que generar políticas para ir, digamos, políticas casa por casa, ¿no? Hay una situación que todavía, digamos, no llegó con la intensidad necesaria, y sobre todo en el caso de las mujeres y las mujeres jóvenes, ¿no? Eso, en la provincia de Buenos Aires hay algo muy 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 dramático, que es el caso de las mujeres jóvenes, que son una población que generalmente se le dice el nini, pero cuando vas a ver qué hacen esas mujeres, están muchas veces cuidando a los hermanitos, ¿no? No es que no estudian, no trabajan, sino que están cuidando, están trabajando. Entonces estamos viendo, ¿no? El desempleo, por ejemplo, en las mujeres jóvenes de la provincia de Buenos Aires es muy alto, y bueno, el desafío es, creo que poner políticas concretas hacia esos sectores. Y después, claramente, la situación en el tema de vivienda, que todavía eso también me parece que es algo a resolver, que no hay, digamos, todavía una rapidez en la respuesta a lo que se mostró como el déficit habitacional, ¿no? A nivel nacional, pero también en la provincia de Buenos Aires. Ahora vamos a ir a ese tema, Lucy, si te parece, pero no quería dejar de hacerte un planteo, de plantearte algo, que tiene que ver con algunas internas que hemos tenido en estos años, respecto del 2001, que se van a cumplir 20 años, y te quiero comentar lo siguiente, a ver qué te parece, cómo te suena, un poco desafiante. Una amiga que tenemos en común, creo que se llama Neca Jara, hablando hace poco con ella, me comentaba que están muy preocupados ellos, que vienen de aquellos años de lucha. Ella, Neca Jara, era parte del movimiento piquetero, una protagonista, bueno, y durante todos estos años ha sido también protagonista del movimiento feminista, y nos comentaba algo que tiene que ver con la situación hoy en los barrios de la provincia de Buenos Aires, del conurbano particularmente, y que está en la base, creo yo, de esta consigna o este planteo, este horizonte que aparece últimamente en muchos movimientos sociales, que es la idea de la vuelta al campo, ¿no? De la salida un poco de la ciudad. Y lo que me decía Neca Jara es que cada vez está más difícil la posibilidad de organización popular en los territorios del conurbano y de las grandes ciudades. Que pensar en asambleas hoy, como las que existían en aquel momento, hace 20 años, en un barrio, es muy difícil. Que básicamente la destrucción, no sé si destrucción, pero por lo menos pauperización o deterioro de los lazos comunitarios vuelve muy difícil una organización popular hoy potente, consistente. ¿Vos ves algo así, además de la necesidad, por supuesto, porque esto me parece que es el nivel que no tocan las políticas públicas, ¿no? Mira,
Eso es algo que nosotras venimos discutiendo mucho incluso en el colectivo Ni Una Menos. Hay una disputa muy grande por el tiempo. Creo que ese es el problema principal. Y que la pandemia además eso lo agudizó. Digamos, no hay tiempo para nosotras y no hay tiempo para encontrarnos. Y es muy difícil hacer política en una situación donde efectivamente no hay tiempo. Y eso, por supuesto que tiene otras características en los barrios populares de lo que me puede pasar a mí, pero no es que no, creo que a diferencia del 2001 hay dos cosas. Primero, no es que no hay trabajo, ¿no? No es que suben exponencialmente las cifras de desocupación, sino que se trabaja más, pero en peores condiciones. Y eso en el caso de las mujeres es clarísimo. Se cuida, se trabaja en el barrio, tiene triples jornadas laborales, ¿no? Toda una disputa, se está endeudada, es decir que se está endeudada y se trabaja más para pagar esa deuda, ¿no? Algo que habría que ver si en el 2001 era así, ¿no? Si había tanta proliferación de productos financieros, claro. Pero que eso también atomiza, privatiza en cada casa los costos del ajuste y dinamiza más precarización laboral, porque, bueno, algo que venimos diciendo mucho con Vero es que en la vida de los jóvenes, y por ejemplo de las mujeres de los sectores populares, la deuda aparece antes que el trabajo, ¿no? Entonces, si está endeudada y capaz el estado permanente de la vida es la deuda y el trabajo aparece intermitentemente. Entonces, las chicas empiezan a trabajar para pagar deudas que ya tienen. Entonces sí, yo veo que hay una disputa muy grande por el tiempo, que la pregunta más grande es cómo hacemos tiempo para organizarnos, cómo hacemos tiempo para encontrarnos. Y bueno, ahí la deuda no está separada de esa dinámica, ¿no? Eso también es algo importante, y que más allá de que las políticas públicas ahí no pueden llegar, sería interesante también ver cómo la aplicación de este programa aparece ese tema, digamos. La deuda actúa también en esa disputa por el tiempo, ¿no? Poniendo organizando las vidas en relación al pago de las deudas. Y yo estoy de acuerdo con el diagnóstico que hace ella, creo que hoy es distinta la situación y que la mayor dificultad es encontrar tiempo para organizarse. Lucy, en relación con esto que decías y con algo que mencionabas antes también, está la cuestión del endeudamiento de un grupo recortado dentro de esta mayoría, pero que también es una mayoría, que son las inquilinas, ¿no? Y los inquilinos. Y como algo que ustedes también con Vero la mencionabas antes, estabas hablando de Verónica Gagos, vienen trabajando también junto con el movimiento de Inquilinos Nacional, con Inquilinos Agrupados, que es cómo se comporta el endeudamiento en los hogares que, además de todo esto que vos acabas de describir, tienen que pagar un alquiler. Bueno, esta semana ocurrieron, hablábamos antes, ¿no?, las declaraciones de Sergio Massa y este anuncio de que, bueno, se volvería atrás con la escasa protección, porque tampoco es que era una protección enorme que daba la ley de alquileres, pero ni siquiera eso parece que se va a mantener vigente. ¿Cómo lees eso? ¿Qué pensás? ¿Qué te parece que podemos hacer? Y yo la verdad es que lo veo como un retroceso. Creo que hay un discurso, la idea del fracaso de la ley es una idea muy perversa, porque la ley no se implementó. Es decir, muchos de los artículos que está en la ley, por ejemplo, particularmente pensando que venimos del 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, hay un artículo en la ley de alquileres que habla de generar viviendas sociales para y priorizar a las mujeres que están en situaciones de violencia de género, bueno, algo que ni siquiera llegamos a discutir. No se implementó en los artículos, el Estado no hizo nada para implementar los artículos referidos a la registración de los contratos, y me parece que como está planteado el debate no se ve en perspectiva no se dice claramente cuál es la reforma que se quiere hacer. Trascendieron algunos medios que tiene que ver con los puntos que le molestan a los propietarios, ¿no? Claro. Que son el plazo del contrato, el índice el índice de aumento. Entonces, yo la verdad lo veo con mucha preocupación, porque además es una agenda que plantea Milei, que plantea Vidal, y me parece que desde el campo popular tiene que aparecer otra propuesta diferente,
y lo veo con mucha preocupación y lo veo con mucha preocupación también en relación a esto, ¿no? Tendríamos que estar tal vez pensando en otra agenda, en una agenda de o un impuesto a las viviendas vacías, o incluso esto que decía, cómo priorizar, cómo hacemos, digamos, qué va a hacer el Estado, por ejemplo, en la regulación del precio inicial de los contratos, o en el artículo que habla de la priorización de la vivienda de alquiler para las mujeres con violencia, que sufren violencia de género, y estamos discutiendo otra agenda que es la agenda de los propietarios y de los grupos inmobiliarios. Así que con mucha preocupación, pero por supuesto que generaremos las alianzas con los inquilinos, con los movimientos de inquilinos, de los feminismos para defender esta ley y para profundizar una agenda que proteja a los inquilinos y a las inquilinas, y que me parece que no es desentendiendo al Estado, no es diciendo que el Estado que es un problema de las provincias o que, sino más bien es una agenda que tendría que ser abordada de mayor regulación estatal, aunque eso sabemos que tiene un límite, ¿no? Porque nosotras dialogamos mucho, por ejemplo, con la experiencia de la PA de España, donde vemos que incluso es necesaria también una alerta permanente del movimiento de inquilinos e inquilinas que se complemente con cualquier instancia de regulación estatal, pero que sin la instancia de regulación estatal es muy difícil que combatir, o es muy difícil que una relación propietario-inquilina sea la inquilina la beneficiada, ¿no? Si el Estado se retira de la mediación y del arbitraje de esa relación tan desigual. Como en el caso precisamente de las endeudadas y los endeudados también, que hablábamos al principio. Muy interesante, Lucy, se nos acaba el tiempo. Teníamos una pregunta más que tiene que ver seguramente con el corrimiento de estas agendas que estás mencionando y que tiene que ver con el acuerdo con el FMI. Hace poco compartimos un panel moderando al ministro de Economía que parece estar ahora, avanzando hacia un acuerdo que habrá que ver cuán positivo o cuán negativo será para el país. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, Lucy, te mandamos un abrazo enorme. Gracias por este tiempo, muy interesante, y nos vemos pronto. Bueno, muchas gracias amigos y amigas, y bueno, los sigo escuchando. Un abrazo, Lucy. Chao, chao.